Bienvenidos a Cinedanía. Hoy en nuestra sección de la serie del director, pues tenemos el placer de contar con el director panameño Arturo Montenegro, que estrena en España el día 5 de diciembre su película Papeles, que es un thriller basado en hechos reales que pone el foco en el sufrimiento, vamos a decir así, de una trabajadora, de una abogada, a la que le salpicaron todo el tema de los famosos papeles de Panamá y que, bueno, que afectó tanto a la empresa como a la propia trabajadora, ¿no? Entonces, vamos a charlar con su director sobre esta película, que es muy interesante en muchos aspectos. Y lo primero, darte la bienvenida, Arturo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, el placer es mío, la verdad que encantado de hablar de este tema que aún sigue como herida abierta, porque es algo que necesita revisión definitivamente, ¿no? Mm. De hecho, como decía, la película está inspirada en hechos reales de esta persona, ¿no? De Ana, si no me equivoco, es el nombre ¿Sí? del personaje. ¿Cómo te llega la historia de Ana? ¿Cómo conoces la historia de Ana y cómo es el proceso de documentarte para la película? Sí, la verdad que llega con la hecatombe, ¿no? Estábamos en el Festival de Cannes presentando otras películas en el Marché du Film cuando estalló aquel escándalo nefasto para el nombre de nuestro país. Entonces, fue como algo que te termina uniendo porque nos pasa a todos por igual. Entonces, en esos momentos, de verdad, es como por qué el mundo dice eso tan terrible de Panamá y fue como el primer llamado de atención, nos dejó fríos, nos dejó realmente impactados y, y luego de esto, la repercusión que tuvo el caso fue de cada vez a peor, ¿no? Entonces, después que pasó un tiempo, porque claro, cuando hay un bombazo, primero te quedas como eso, como en una dimensión extraña donde las cosas se sienten pasar, pero tú no haces nada. Y luego que pasó todo, me cruzó de cerca pues el caso de Ana Méndez. Yo sí quería escribir sobre este tema porque Hollywood había hecho una película de la versión internacional con un elenco increíble que pues solo tomaba esa pequeña parte del mal y la hacía más notoria, ¿no? Entonces, y eso me parecía que era algo totalmente falso, porque cuando tú tienes un todo, lo lindo son las gamas de los grises, lo que está correcto, lo que está incorrecto, dónde acertaste, dónde fallaste, qué cosa hiciste bien o qué cosa hiciste mal. Pero no puede ser todo malo porque entonces es desproporcionado y eso exactamente es lo que me parecía. Y yo, que soy como un paladín de la justicia disfrazado, que me encantan los casos difíciles porque creo que vamos a vivir solo una vez y creo, todavía te digo creo porque no, no estoy seguro. Sentí que era mi responsabilidad, no solo como panameño, sino como persona que siente que no se puede ser empático con las injusticias. Entonces conocí este caso y la veía sufrir y me atravesaba muy profundamente y muy cerca, y sabía que eso no correspondía a su vida. Entonces entendí perfectamente esa relación de que esto que están diciendo pues no se parece a esta persona que yo conozco. Entonces quise como investigar más. Y sí fue un proceso de investigación largo entonces, de varios años, donde se fue madurando el guión porque era importante que las audiencias luego cuando vieran la película se pudieran como retrotraer a ese momento, ¿no? A esa situación de qué pasaría si fuese yo el que está en esta situación, y que al final lo que demuestra un poco esta historia es que esto le pudo haber pasado a cualquier persona que está en un lugar, como lo que pasó en Madrid cuando Atocha, o sea, si ibas en el vagón, pues te tocó y tú ibas Mm. en ese vagón. Entonces fue muy lamentable. Entonces, un poco eso, lo que tienen las explosiones que arrasan con todo, ¿no? Con todo lo que hay de por medio, ¿no? Sí, Ujú. porque Ana es una abogada que trabaja en la empresa, bueno, en esta agencia de abogados, que en Una la firma de realidad, abogados. una firma Ujú. de abogados que en la realidad eran Mossack Fonseca, me parece que eran, digamos, la Sí, empresa correcto. real que sufrió todo este tema. Correcto, y que Y llegó a ser la número 2 del mundo en venta de sociedades offshore. Es decir,
que viniendo de un país pequeño como Panamá, tener una compañía que agrupase tanto volumen de negocio corporativo, lejos de ser una vergüenza, era un motivo de orgullo. Decir, wow, o sea, somos es como que tu país sea el que ha ideado la franquicia de McDonald's, ¿sabes? Ujú, En algo. ujú. Y Sí, siempre que destacan en algo, ya sea como en, en temas de la NASA, de astronautas o en ciencia, o te dan un premio Nobel, la gente adopta eso como si fuera tuyo porque esa persona que ha ganado el Nobel o ha ido a la luna te representa, ¿no? Entonces, yo creo que esta firma representaba lo bueno que son los empresarios de este país, que pues tienen mucha inventiva y donde aquí pues el comercio ya sea por el canal de Panamá, pues es una posición privilegiada en el sentido de que todo pasa por aquí, para las Américas se distribuye desde aquí, un centro de distribución muy importante. Entonces, creo que ha desarrollado una calidad de profesionales muy buenos, ¿no? es que Y, Sí, perdona, Arturo. bueno, y que también por eso lo quería contar, porque me parece que pues existía esta doble moral del mundo y de desigualdad, donde los procesos no son los mismos para aplicárselos a sí mismos. Ujú, O sea, lo aplico al resto del mundo, necesito que llenes todos estos reportes y digas que todo es perfecto, pero cuando se trata de tú hacerlo dentro de tu familia, entonces ahí no lo hago porque ahí la fiesta puede seguir y eso me parece de una cobardía y de una bajeza tremenda, porque al ujú, final lo que yo quiero para ti debería también quererlo para mí y el sacrificio que te pido a ti también me lo debo exigir yo, si quiero ser correcto, si quiero ser una persona que tiene centro y que es equilibrada, ¿no? ujú. Sí, porque hay que decir que lo que hacía esta firma de abogados como tal no es ilegal. Las cuentas offshore, todo este tipo de cosas no son ilegales. Lo ilegal es de dónde puede provenir el dinero o cuál es Correcto, Daniel. el objetivo de esa cuenta offshore, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Así es, y hay que comprender algo de manera muy simple, es que en todo nuestro universo, desde esos carritos que tienes atrás, la cámara, el cuadro, el mueble, tus anteojos, mis anteojos, tu ropa, todo necesita una sociedad. Y estas empresas de ropa, esta que yo tengo, que es transnacional, pues vende en todas partes del mundo y comercializa con todo el mundo. Entonces necesitas cuentas offshore para poder hacer esos manejos que Claro. el sistema fiscal de un país no sea lo suficientemente ágil como para capturar a sus propios conciudadanos, no tiene que ver con que Con la una firma actividad, ¿no? que crea el mecanismo para facilitar tus operaciones sea culpable de todos los males de este siglo y del otro. Mm. ¿Sabes? Un Sí, sí, poco sí. por ahí. Ujú. Estás, bueno, por centrarnos en la película, en papeles, que es. Fuimos por las Porque, ramas, sí, pero bueno, que está todo muy vinculado. O sea, realmente la todo película habla vinculado. de todo esto, ¿no? Pero bueno, por centrarnos en la película Papeles, que ya desde ya os recomiendo, es una película muy interesante en cuanto a conocimiento, en cuanto a calidad artística, técnica. Es una película que yo creo que la vais a disfrutar mucho y vais a aprender muchas cosas también de ella. Bueno, pues se plantea como un ataque a los particulares que forman parte de las empresas afectadas, ¿no? O sea, digamos esas personas que están un poco detrás, que nadie las conoce, que no sabe, que cuando hablamos de empresas parece que estamos hablando de entes, pero nos vemos que hay gente detrás muy honrada, muy honesta, como es el caso de Ana, eh, que le viene todo, ¿no? Y tiene que saber gestionar todo eso, ¿no? La película habla mucho de esto, ¿no? Y ¿sabes por qué? Porque Mm, realmente yo lo que quería era aportar humanidad, o mm, sea, carne y hueso, porque esto fue un escándalo de números, de medios, un caso mediático global, mm, todos diciendo una sola verdad al unísono en los medios más importantes del mundo. O sea, no pudo haber existido una campaña que cubriera el costo de este descrédito. Entonces, realmente fue muy complicado tratar de retrotraer el efecto negativo. Era imposible. Entonces, dentro de ese universo
de números, de abogados, de empresas frías, gigantes, de millonarios, de reyes. Existen las personas y a mí me importan las personas. Y yo creo que Papeles es un viaje de humanidad al centro de Ana. Ella es la música de la película. La música de la película me encanta, compuesta por Carla F. Benedicto, que ha hecho una labor increíble, ha estado nominada en los Hollywood Music Awards recientemente por esta banda sonora, grabada en Bratislava también. Y creo que ese hilo conductor que ese viaje al interior de Ana me parece que es muy de thriller, ¿no? Muy de suspenso, Sí. muy asfixiante, porque tú dices, o sea, le han hecho de todo y sufre todo, ¿no? Mm, Entonces, perdón, que aportar carne y hueso y alma a la historia iba a ser más importante, sobre todo si esa persona era una trabajadora y no los dueños de la firma. Porque es muy difícil empatizar con los dueños de la firma, aún cuando en este caso pues se ha aplicado un desbalance, ¿no? Aún cuando es así, creo que era mucho más fácil seguir esa narrativa desde los ojos de Ana Méndez, interpretada magistralmente por Megan Montaner, que habla como panameña. Sí, eso te quería preguntar. O sea, justo ahora iba a entrar un poquito en el elenco, ¿no? Que tenemos muchos actores españoles que les conocemos mucho aquí. A Megan Montaner, a Carlos Bardem, por supuesto, a Antonio Dechent. Echensi. Eh, eh, Y mm, bueno, y ahora Agustín de la Corte, que acaba de hacer Olimpo, una serie para Netflix, mm, La Sociedad de la Nieve, que sí, también está en la película, y Gustavo Bassani, que es un gran actor argentino también, ¿no? Junto con los actores panameños que pues sentimos mucho orgullo por estas interpretaciones, ¿no? claro. A mí me llama la atención pues el acento de Megan Montaner, ¿no? Pues, estamos acostumbrados aquí en España a escucharla pues con nuestro acento, ¿no? Entonces, tanto Carlos como Megan, la verdad es que hicieron un trabajo, ¿no? Con esto de, Trabajo grande, sí. o sea, no sé cómo fue eso, cómo trabajasteis ese acento con ellos, si tuvieron unas clases, hubo que, no sé, o... Sí, yo soy como un poco bastante intenso a la hora de dirigir, me meto mucho en el proyecto, estoy con todos los directores de departamento trabajando, bueno, como tiene que ser, muy Ujú, profundamente. Y como dice esa frase increíble de Miss Van der Rohe, Dios está en los detalles. Y lo que hicimos fue como que ir frase por frase, tratando de marcar dónde están las S. Lo que nos separa un poquito es cómo ustedes dicen las S, la Z, la C, ujú. que nosotros pues hablamos con otra musicalidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí fuimos ensayando eso y tal vez subrayando y reemplazando inclusive algunas palabras del guión que Ujú. pudieran ser complicadas, como vergüenza, por ejemplo. Nosotros decimos vergüenza y ustedes dicen vergüenza. Ah, sí, sí, vergüenza. Sí, sí. Sí, no te das cuenta, la verdad, hasta que no lo ves en una película o ves pues pruebas otro Sí. acento, no te das cuenta realmente de la complejidad que tiene a veces la manera en que hablamos. Es Sí, interesante. pero yo también quería destacar como los puntos que nos unen en Iberoamérica, ¿no? Que Mm, nuestro cine, como lo hace el cine tal vez americano, de Hollywood, que tiene a Meryl Streep haciendo el papel de una británica en Iron Lady, mm, o Kate Blanchett cuando hizo aquella película maravillosa Elizabeth, donde hizo la reina de Inglaterra, siendo ella australiana. Entonces, mm. en el mundo anglo, como que eso está más superado y que nosotros tenemos que unirnos porque tenemos una lengua en común maravillosa y que lejos de aportar barreras, quisiéramos abrir los puentes que nos unen, ¿no? Sí. Sí, sí. Vamos, yo no sé si ya conocías a estos actores cuando empezasteis el casting, o cómo fue ese casting, o cómo te llegan ellos a la Bueno, a través de película. nuestra coproductora Eterno Ah, Picture ajá. de España y en el caso de Agustín, a través de la coproductora de Uruguay, Criatura Cine, que acompañaron a Cufi. Somos tres productoras unidas. Y bueno, fuimos viendo características, posibilidades, y luego cuando me entrevisté en la calle de Goya con Megan,
Me pareció de Mm. una sensibilidad tremenda, muy, muy dispuesta para trabajar, muy terrenal, muy una chica que casi se puede convertir en tu amiga en un segundo, o sea, como que no hay tiempo, como que todo se mezcla y eso me encantó porque ella hizo mucho sacrificio, porque está en muchas escenas como viste en la película, o sea que ella Sí, sí, sí es protagonista, vamos. es súper protagonista porque está Sí, marcando sí. paso a través de toda la historia. Y sostener una trama por tanto tiempo realmente requiere mucho trabajo y merece mucho, mucho crédito, diría yo. Mm. Y Sí, esta película, Papeles, se ha estrenado ya en Panamá. Ya habéis tenido ahí sí, el estreno, ¿no? sí, ¿Qué sí, tal ha porque ido? O sea, ¿cómo lo ha recibido le ha en ido Panamá? espectacularmente. Bueno, yo he estrenado ya varias películas y con papeles los comentarios siendo esto un tema muy álgido, porque aquí hay una parte de la audiencia que estaba partida, que sintió que por culpa de estos señores del bufete, el nombre del país estaba empañado, incluso hubo Mm. una campaña de descrédito contra ellos, hubo juicios contra ellos que al final todavía no han sido resueltos, o sea que hay gente que todavía está pagando las consecuencias de una justicia tardía, como dicen, justicia tarde no es justicia. Entonces, básicamente la recepción en el mercado fue completamente sorpresiva en el sentido de que todo el mundo aplaudió y pudo repensar ya desde la lejanía de los años, cuando el tiempo había pasado, entender qué fue lo que nos pasó y saber que fue una gran trampa decidida en la oscuridad contra este país cuando los estados, digamos, del norte, por llamarlos de alguna forma, eh, no están ejerciendo esa misma presión hacia ellos. Entonces nos parece una doble moral y yo creo que la película lo plasma, ¿no? Es como todavía, como dice una frase que Ana Méndez utiliza, todavía el pez grande se sigue comiendo al pez chico. Y yo creo que esa es la naturaleza de este mundo. Pero bueno, de nuestra parte está denunciarlo, hacer la guerra, comprometernos con esa idea, no dejarnos, porque el mundo también tiene que conocer nuestro lado de la historia, nuestra verdad, porque al final estamos todos juntos en este planeta, ¿no? O sea, el Ujú. planeta es de todos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, por último, la verdad es que hemos charlado bastante de la película. Papeles, os recuerdo, 5 de diciembre en cines en España. En cine. Por último, sí, no quería olvidarme de esa nominación tan bonita que tenéis en los premios ¿Por qué? A Mejor Película Latinoamericana, Sí, que es un reconocimiento, bueno, aquí en España pues tiene mucho valor, es los productores, los que premian, los productores españoles, la EGEDA, los que sí. dan este premio. Y bueno, no sé cómo recibes tú los premios, las nominaciones, estas cosas son importantes, Yo las creo que ves es con lejanía. sobre todo para una cinematografía emergente como es la cinematografía panameña, el hecho de ser reconocidos en España, el poder poner el foco tal vez no en Latinoamérica, en el sur, donde el cine de alguna forma ha recibido como más notoriedad, para nosotros es el triple de importante, porque es una película que se han cuidado todos los detalles de cada parte del proceso. Por ejemplo, el colorista, que también es español de Cataluña, ha estado nominado el año pasado a la Cámara Image de Polonia eh, como colorista. Entonces también cuidamos mucho los ambientes, cómo se ve la película en términos de que la gente no se pierda en la historia, el tema de la música, el sonido, diseñado por Fernando Soldevila, la dirección de arte, de ver lo moderna que es la ciudad de Panamá, pero también que está siendo presionada por todos los continentes y hay escenas en distintas partes filmadas. Entonces, yo creo que esa nominación, que ha sido un año muy competido del cine latinoamericano, Uf. porque nuestras producciones cada vez suben más en calidad y yo creo que por eso lo hace especial, porque estamos en un año que si se quiere, pues ha sido más difícil llegar hasta ahí, pero bueno, ahí estamos.
y esperamos el apoyo de todos en España para llevar esta película al siguiente nivel. Sí. Bueno, pues Arturo, que ha sido un auténtico placer. La verdad es que se ha pasado muy rápido el tiempo, pero hemos aprendido mucho sobre vuestra visión también de esto, de este tema de los papeles de Panamá, que nosotros hemos visto, digamos, la parte, no sé si decir, más festiva del tema, vamos a, por decirlo de una manera un poco para que se entienda, ¿no? Que no en profundidad, no teniendo en cuenta realmente lo que ha sufrido Panamá y lo que ha sufrido sus empresas por este tema. Y, Así es. y la verdad es que ha sido un gusto charlar contigo, Arturo, y te esperamos por aquí, que yo creo que te veremos, ¿no? Por España, por Madrid. Bueno, llego el domingo a Madrid, así que allá nos vemos para Muy que bien. disfrutemos en conjunto y hagamos de Papeles un gran éxito de la cartelera en todos los cines de España. Ojalá, ojalá. Pues muchísimas gracias, Arturo. Abrazos. Un Chao. abrazo. Bienvenidos a Cinedanía. Hoy en nuestra sección de la serie del director, pues tenemos el placer